dicho al principio, hoy es un día triste porque un día como hoy, en 1913, se asesinó al presidente Madero, apóstol de la democracia. No ha habido un presidente en México con más vocación democrática que Madero. No ha habido. Te puedo probar. Así como no ha habido en México un presidente con tanto amor al pueblo como el general Cárdenas. Y el mejor presidente de México en toda la historia, un indígena zapoteco, Benito Juárez. Pero hoy, en la noche de ayer, en la madrugada, sacaron de la intendencia de aquí del Palacio, donde los tenían preso, al presidente y al vicepresidente los sacaron, al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, y Francisco Cárdenas se llamaba el sicario. Lo mandó a hablar Huerta y le dio la orden. Él era militar que ya había estado combatiendo a los zapatistas, que había estado allá en el sureste combatiendo a los revolucionarios, a un revolucionario famoso de la zona de Acayucan, Santana Rodríguez, le llamaban el Santanón. Empezó formando parte del movimiento magonista, luego se volvió maderista, y Francisco Cárdenas tuvo que ver también con su asesinato y había estado también combatiendo a zapatistas en Morelos y en el Estado de México. Entonces era una ficha, pues como Huerta, que había estado allá por Playa del Carmen, en Acumal, destruyó el pueblo maya de Acumal, ahí lo ascendieron a general, a Huerta, cuando la guerra contra los mayas, el exterminio contra los mayas. Entonces, le dijeron a Francisco Cárdenas que tenía que sacar de la intendencia a Madero y a Pino Suárez para asesinarlos, y dijo: quiero que la orden me la dé Huerta, y ya lo habló, ya le ofreció un coñac. Y ya cometieron la felonía. Lo sacaron y en las orillas de lo que es Lecumberri, ahí los bajaron del carro, los llevaban en 2 carros. Primero fue a Madero, y cuando se escucharon las detonaciones, Pino Suárez. Hoy es uno de los días más tristes y además de los capítulos más deleznables de la historia de México. Entonces vamos a tener un homenaje, porque ahí donde los tuvieron preso se reconstruyó y es un memorial, y le pusimos la Intendencia de la Tradición.
y se arregló de cómo estaba, porque ahí tenían también preso al general Felipe Ángeles. Y una noche, pues para que vean por qué la hermandad entre los pueblos, ¿no? Una noche durmió con ellos el embajador de Cuba en México, Márquez Starling. Y hay una plática que tiene, escribió un libro, pero hay una plática que tiene él con Pino Suárez. Y le dice Pino Suárez: yo no creo que el pueblo, como piensa el presidente Madero, nos venga a salvar y que nos liberen. Le falta todavía madurez cívica para eso. Lo que el pueblo no va a permitir es que nos asesinen. Y así fue. A partir del asesinato se desató la revolución más violenta, más fuerte, porque la revolución maderista, el sacar a Porfirio Díaz, llevó 6 meses. Solo una batalla importante, la de Ciudad Juárez. No hubo fuga de capital, ya lo he dicho varias veces. Es la revolución más auditada en el mundo, costó 650,000 pesos. Y cuando se llegó al gobierno, por los acuerdos que se tomaron, se le devolvió el dinero a los que habían aportado, los 650,000 pesos, que se usaron para la compra de armamento, que se usaron para el pago de abogados que defendían a los presos políticos. Pero a partir de que los asesinan, sí, ya el primero, para que vean cómo es la política y cómo sí cuentan los principios. Todos los gobernadores se sometieron, porque Huerta les mandó un telegrama. Gobernadores maderistas, la mayoría, les mandan un telegrama diciéndoles: ya soy yo, palabras más, palabras menos, el nuevo presidente, ya está detenido Madero, yo soy el nuevo presidente. Y el único gobernador que se opone, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y convoca al pueblo a tomar las armas, y así nace el actual ejército. Por eso también no es cualquier ejército, el nuestro. Es un ejército surgido de un movimiento revolucionario para restablecer la legalidad, el orden constitucional. El único. Ya después el de Sonora, Maytorena, pero después. Y después Villa, que Villa quería muchísimo a Madero, porque cuando Huerta quería fusilar a Villa, todavía antes de la traición de Huerta, Madero lo rescató y se lo trajo y lo metieron a la cárcel y estuvo preso, y supuestamente se fugó
de la cárcel, pero no se fugó, lo dejaron salir. Entonces, él era maderista, Villa. Entonces, cuando asesinan, además Huerta, con el que había tenido el problema, inmediatamente inicia la formación de ese gran ejército que fue la División del Norte. Y Zapata hace lo propio, ¿sí?, en la lucha por la tierra. Pero eso es Madero, además, un hombre bueno, auténtico, con principios, con ideales. Y el caso que siempre menciono, por eso no hay que dejar de hablarle a los jóvenes, porque Madero venía de una familia acaudalada, era hacendado. ¿Y cómo decide encabezar un movimiento revolucionario? Por sus convicciones y por el estudio, por la educación. Pasa algo parecido a lo que sucedió con Simón Bolívar, que era también una gente de origen de dinero, de familia adinerada, y por la educación se vuelve el libertador. A veces, imagínense un papá conservador, ya está muy difícil que cambie. El otro ejemplo así es el de Praxedis Guerrero. Era también hijo de hacendado en Guanajuato, se va con los magonistas, pero ahí sí los padres lo desconocen. Acabo de enterarme de un caso de una mamá, porque si fuese un papá todavía, pero de una mamá que porque el hijo es simpatizante de nosotros, lo desconoció, lo desheredó. Tremendo. Así es el pensamiento conservador. Entonces a Praxedis le aplicaron la misma, le dijeron: tú estás desheredado. Y él se fue con el magonismo, y un gran escritor, fue una de las muertes, porque fue asesinado, que más le dolió a Ricardo Flores Magón. Y esa anécdota es bellísima. Cuando regresa, porque va a ver a sus hermanas, había una hermana que es la que nunca lo abandonó, lo negó, y va y no estaban los padres, y estaban todas las trabajadoras domésticas, los peones de las haciendas, y él va a comer y le dice a las cocineras, las trabajadoras domésticas, a los peones: vénganse a comer aquí, a la mesa principal de la Casa Grande. Y comenta una de las trabajadoras: ¿quién sabe qué trae el amito Praxedis, que viene y que quiere que comamos todos en la mesa grande? Pues eso eran los revolucionarios, ¿eh? Y esos son los ideales que deben de rescatarse. No hay que irlos a buscar en los luchadores del extranjero.
Eso es lo que nos enseñó Hidalgo y Morelos y Juárez y Villa y Zapata y los Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas. Y eso era lo que querían acabar los neoliberales, conservadores, corruptos. Hablaban del fin de la historia y de las nuevas políticas públicas. Y así enajenaron y aturdieron a muchos.